Atención. Este video contiene spoilers. Si no has visto la película, abandona este video y regresa cuando ya lo hayas hecho. Hoy reseñaremos Pinocho. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando, y se quedará mi huerto con su verde árbol, y con su pozo blanco. Todas las tardes el cielo será azul y plácido, y tocarán como esta tarde están tocando las campanas del campanario. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo será nuevo cada año. Y en el rincón de aquel mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará y nostálgico. Y yo me iré, y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. Hey, hola de nuevo. Sé que no ha pasado mucho desde el último video que subí, y todavía no he subido uno que se supone que ya está hecho, y entre todo esto decidí llegar a este video. ¿Por qué? Bueno, parte de eso es porque salió la nueva película de Pinocho, la cual me llamó mucho la atención por dos razones. La primera por Guillermo del Toro y la segunda porque es una película stop motion. A Guillermo lo aprecio bastante por su forma de dirigir las películas y la gran calidad que pone en ellas, y el stop motion por lo difíciles y costosas que son de producir. Así que dicho esto, podemos empezar. Y qué mejor forma de empezar que con la historia. La película inicia enseñándonos un elemento muy importante, que es la piña. Luego explicaré por qué es importante, para continuamente a través de planos en picada mostrarnos el dolor y fragilidad que siente Geppetto tras la pérdida de su hijo Carlo. Quisiera poder tenerte de vuelta y lo siento mucho. Para luego a través del flashback mostrarnos el lazo de unión que tenía Geppetto junto a su hijo en un sentido familiar y espiritual, ya que eran bastante cercanos y se tenían el uno al otro confianza. Un dato que me causa mucha curiosidad es cómo se contrasta el que al principio Carlos se impresione al ver los aviones y cómo al final termina muriendo por ellos gracias a una bomba. Se nos cuentan que entonces después de ese accidente Geppetto ya no trabajaba tanto y pasaba todo el tiempo deprimido, algo que también se va mostrando en la habitación, cómo empieza a ser más desordenado y la casa tiene un aspecto mucho más deteriorado que la última vez. En un momento de dolor y bajo los efectos del alcohol decide talar el árbol donde casualmente llega el grillo a plantar su territorio ahí, es decir, venía de mudarse para vivir ahí. ¡No! ¡Mi casa, tío! Por cierto, me gustan dos cosas mucho en esta escena. La primera, en cómo las nubes contrastadas por el trueno aumentan la sensación del dolor que está sintiendo Geppetto, y la segunda, las gotas que caen en el grillo aumentan la sensación de lástima o conmovido que siente el grillo en esa escena. Llega el hada azul para bendecir a Pinocho y que cobre vida, convirtiéndose en el niño de madera, para de paso pedirle al grillo que guíe a Pinocho, haciendo énfasis en que lo que se da se recibe. Aunque viendo un poco en cuestión al detalle, me hubiera parecido mejor, sé que es una película infantil, pero por cuestión de continuidad, ya que si muestran todas estas cosas, me hubiera gustado que del mismo modo sucediera con Geppetto, que después de haberse caído de las escaleras de semejante forma y no recibir del día siguiente algún moretón o alguna herida, hubiera añadido más impacto y realismo en eso. Luego llega Pinocho en modo creepy moviéndose. Otra cosa que me impresiona y que bueno, al menos en el doblaje latino me causa un poco confusión, como Geppetto por alguna razón se impresiona que hay un grillo en Pinocho pero no que hable, o al menos en el doblaje latino eso se infiere, ya que hasta la mitad de la película se termina siendo claro que sí, Geppetto sí entiende lo que está diciendo el grillo, porque al menos por el doblaje latino eso no se entiende hasta la mitad. En fin, es solamente un detalle que quería añadir. Luego de eso Pinocho empieza a cantar, que bueno, a decirles verdad no me gustó tanto la canción, pero eso es más por cuestión personal.
ya que bueno, entiendo por qué a la gente le gusta esto y bueno, sobre todo se trata de una película enfocada a un público infantil o familiar. Luego de los estragos que causó Pinocho, llega Geppetto a tener que hablar y responder por las acciones de Pinocho junto al cura y el funcionario Podesta, que debo decir que me gusta mucho cómo está lograda esta escena, ya que al principio de todo no se nos muestra que el cura iba acompañado, para después hacer un énfasis en que el funcionario Podesta iba acompañado, que debo decir que también los rayos que caen fueron un buen toque. Le piden que vaya a la escuela, pero no va, y todo eso conlleva a que cataloguen al personaje como que incita a la desobediencia de los padres o a la desobediencia civil, cuando en realidad en ningún momento se trataba de decir eso en la escena. En lo personal creo que más bien la obediencia es más bien fruto del amor, y se nos muestra muy bien en la película que adiestrar a las personas no las va a hacer obedientes, sino que una persona aprende a ser obediente cuando hay amor por medio. La razón por la que Carlo era obediente, aparte que era muy diferente a Pinocho, era porque tenía un lazo de amor con su padre. Pinocho apenas existió, lo primero con lo que fue recibido es con el rechazo de su padre y de la gente que lo rodeaba. Entonces no es realmente que fuera desobediente, sino que realmente él no entendía nada de eso. Por otra parte, es gracias a la desobediencia de Pinocho que Geppetto logra darse cuenta del error que cometió al compararlo con Carlo. Siguiendo con la historia, Pinocho se encuentra con el conde Volpe, lo hace firmar un contrato para que esté en un circo, bueno, haciendo payasadas. Luego de eso se nos da a entender que bueno, Pinocho es inmortal. Ok, bien. Aquí sí realmente tengo una discrepancia con esta escena, ya que es algo que sí me molesta, porque en toda la película la hermana de la Azul está haciendo un sermón a Pinocho del por qué la inmortalidad que posee, más que ser una bendición, termina siendo una maldición, y realmente me molesta y no entiendo el sentido de esto, ya que al final en todo lo que pasa siempre le puedo haber dicho que podía morir como una persona de verdad. Y la verdad es que con esto sí pierde un poco de seriedad, porque es redundante con algo que al final siempre pudo haber hecho. Entonces creo que perfectamente se pudo haber evitado cuando Pinocho hubiera muerto, pero bueno, ahorita vamos a llegar a ese punto. Sigamos con lo que queda. Bueno, al volver a la vida obviamente todos se asombran, especialmente el militar, porque piensa que puede servir bastante para el ejército y ayudar al país. Eso incluido junto que el conde Volpes también se pelea por Pinocho y inicia una discusión, pero al final Geppetto y Pinocho se van. Luego Geppetto se molesta bastante por todo el desastre que ha hecho Pinocho, a sentirse bastante mal por ello y decidir acudir al conde Volpe para que él haga sus espectáculos y que todo lo que gane Pinocho, bueno, no se le da a Geppetto. Hay otra cosa que me llama la atención, o que yo hubiera corregido, y es que en la escena cuando el martillo le cae en el grillo y él rompe el vaso, me da mucha la impresión, o me llama mucho la atención, cómo es que Geppetto no se despertó con eso. Es un poco ilógico, y bueno, hay una explicación para eso, y es que el amanecer provoca que la iluminación evoque la emoción en el momento de que Geppetto se despierta, la idea de que ha reflexionado y que se siente mucho más calmado ante las cosas que dijo el día anterior. En lo personal me parece una escena muy bien construida, porque generalmente cuando estamos frustrados decimos cosas que realmente no sentimos, y no es hasta que dormimos o descansamos un poco que realmente reflexionamos al respecto y vemos que realmente no sentíamos esas cosas. Aún así, la escena pudo cambiar bastante. Por ejemplo, si Geppetto se hubiera quedado dormido y el grillo, no sé, se hubiera cansado y también lo hubiera hecho, y en la mañana siguiente se hubiera roto el vaso junto con él y de paso se caía el martillo, hubiera sido una escena más continua y más realista de paso, que obviamente la película no es realista, pero hubiera sido mucho mejor si se hubiera hecho de este modo, aunque obviamente es mi opinión y esto igualmente se pudo haber cambiado de diferentes formas. Después de esto Geppetto va a buscar a Pinocho, pero se lo traga una ballena. Que debo añadir, me gusta mucho la escena en la que gracias a la iluminación nos da la idea de que nos va mostrando un ambiente esperanzador de que sobrevivieron, pero al mismo tiempo termina minimizándose ya que están dentro de la boca de una ballena, mostrando un plano general mientras que las voces de alegría que tienen se van quedando en segundo plano. ¿Qué
En fin, para seguir, Pinocho termina rebelándose contra el conde Golpe, arruinando el teatro que tenían para Benito Mussolini, lo que hace que le disparen y termine en un campamento militarizado donde se entrenan a niños. El lugar donde duermen los niños en ese campamento militar me gusta bastante porque el diseño que tiene, gracias a las líneas, ayudan a una idea de que están encerrados en un lugar donde les enseñan a todo menos a ser niños, es decir, que los están excluyendo de su propia infancia, no les están permitiendo vivirla. Claro, y la escena con Candlewick, la verdad me gusta mucho la escena y fue muy bonita porque al principio no parecían llevarse bien, pero terminan teniendo más cosas en común de las que parecían tener en realidad. Me gusta bastante lo que se dicen el uno al otro y cómo logran sentirse un aprecio genuino, ¿no? Realmente yo lo sentí también. Y otra cosa que me gusta bastante es por la manera en cómo trabajan para reforzar esta idea. Por ejemplo, me gusta mucho la iluminación porque le da un enfoque a cada uno durante la conversación. ¿Por qué? Porque cada vez que le toca hablar a uno o a otro, se contrastan con la iluminación, dándole importancia al personaje que está hablando en su momento. Algo que la verdad me gusta bastante porque trabaja bastante bien en realidad todo eso. Además de luces rojas que transmiten ideas de emoción o intensidad. Siguiendo con la historia, los pusieron a hacer unas pruebas poniendo a Pinocho y a Candlewick de líderes, pero al final todo esto termina en un empate, por lo que Podesta se molesta bastante y le pide a su hijo que le dispare a Pinocho, pero este al final lo confronta y bueno, llega una bomba y todos se mueren. O bueno, una parte de esa gente. Supongo que entre ellos debe estar el padre, porque no nos debe entender nada de eso. Aunque aquí tengo que hablar otra cosa que no logro entender, y es por qué razón cuando se muere el padre, que el padre puede ser 80 cosas, pero no dejará de ser el padre del niño. Cuando muere, lo primero que hace es buscar a Pinocho. O sea, bro, se murió tu papá y lo primero que haces es buscar a alguien que conociste hace unos días. Realmente es algo que no termino de entender en su totalidad. A Pinocho parece que lo quieren quemar. Luego se escapa junto a Spazzatura. Y luego de eso se encuentra con su padre y el grillo. ¿Papá? Lo siento, sé que a algunos les va a molestar también un poco que vuelva a hablar de este tema, pero realmente siento que están tan bien trabajados que realmente me parece un aspecto demasiado infravalorado, el cómo la iluminación y el montaje quedan en segundo plano, que obviamente tiene su mérito el stop motion, pero creo que estas dos cosas realmente, si no hubieran estado, no hubiera provocado la misma emoción en las personas al ver la película. Lo que en gran parte de las escenas crea una armonía y hace que nosotros podamos empatizar con las escenas o los personajes. Es algo que realmente me gusta bastante. El cómo, por ejemplo, utilizan un faro que se tragó una ballena, por ejemplo, no solamente para crear una composición artística de un escenario, sino también para crear emociones en el momento o fortalecerlo. Además de que también sirve para señalar elementos importantes o guiar al personaje a encontrar una fórmula de escape, por ejemplo con el grillo. Logran escapar de la ballena. Bien, la última cosa que podría criticar o que corregiría o haría diferente en este caso es la pelea con la ballena, que realmente le hubiera corregido el fondo, ya que creo que no encaja muy bien, se siente como un poco fuera de lugar porque las emociones que transmite o el mensaje que se ha hecho con eso va completamente contrario a lo que se quiere mostrar en esa escena. Yo creo que para que se hubiera sentido como más tenso esa escena hubiera sido un color verde o rojo, que transmitiera sensaciones más de peligro o de amenaza en ese momento. Ahora, ¿realmente la película es tan buena como dicen? Llegando al tema final del video, ¿qué? ¿Están esperando que literalmente les haga un resumen de esta película sabiendo que ya hay como 20 canales que hacen esto? Lo siento, gente, esto es una reseña. Si quieren ver la película lo pueden hacer en Netflix o en cualquier otra página pirata. Acá yo simplemente estoy haciendo un resumen para hablar de los puntos importantes de la película, así que me parece completamente innecesario seguir hablando de esta cosa. Podemos seguir. Hay muchas cosas que creo que definitivamente pudieron cambiar. No estoy diciendo que sea la película mala, pero definitivamente
se nota que, bueno, claramente cuando hablas de Pinocho no vas a esperar ver una película muy oscura como esta, que en realidad, bueno, tengo que decirlo, yo creo que por lo que he visto y por lo que han hablado y tal, siento que y creo que la película iba a ser todavía más oscura. Pero entiendo perfectamente que debido a que se relaciona mucho Pinocho con un público infantil y familiar, y puesto que iba a ser estrenado prácticamente en las fiestas navideñas, se hicieran sacrificios de ciertas partes de la narrativa para no solamente dar el mensaje, sino también hacer una película que le agrade a todo el mundo, y eso obviamente no es algo fácil. En mi opinión, siento que por lo menos para lo que fue el final, creo que realmente quien debió morir en su momento era Pinocho y no todos los personajes, que igualmente me parece un final muy bonito y da un buen cierre a la película, pero siento que realmente para todas las cosas de las que estaban hablando antes me hubiera parecido más satisfactorio a mí y una mejor conclusión más clara si Pinocho hubiera muerto. De ese modo que los regalos que le dio el hada azul no era que le trajera una persona que se fuera a quedar con él hasta su muerte, sino que aprendiera a aceptar la pérdida de su hijo y que pese a todas las cosas logró, gracias a Pinocho, a ser una persona más feliz y a aceptar lo que hay en la vida, que es la muerte, que es una forma también de amar. Esa es otra cosa que quiero hablar, porque hay muchas personas que también dicen que la película, entre comillas, ataca el cristianismo. Aquí tengo que hablar, aunque sea muy breve, sobre este tema, porque creo que realmente se equivoca. La película, creo que más que, entre comillas, atacar al cristianismo o a la religión católica, lo que hace es mostrarnos más bien lo que es incluso el verdadero amor. ¿Me explico? Y no es hasta el final que realmente nos muestran que más que todas las cosas que podríamos decir que es el amor, realmente no hay una forma más de amar a una persona que dar la vida por esa persona. Y es exactamente, me gusta mucho esa comparación de esa escena en la del Cristo, de por qué todos lo aman a él y por qué a Pinocho no, que es una pregunta que creo que incluso me parece algo bastante normal y bastante bien planteada en realidad. Así que, ¿cuál es mi conclusión? ¿Cuál es mi puntuación para esta película? Es un 8 de 10. Y antes de que se me tiren encima o se vayan del video o cualquier cosa que vayan a hacer, quiero decirles que pese a la puntuación que di, esto realmente no es el mensaje importante que quisiera dar en esta reseña, sino más bien hacer un gran énfasis en el trabajo que hicieron Guillermo y el equipo encargado para hacer esta película, porque a pesar de todas las cosas y que no la considero una obra maestra, peca de muchos errores que creo que una persona fácilmente podría ver, me parece que sí, en efecto, es cine, y creo que es algo que debería de valorarse bastante, no solamente porque sea una película stop motion, sino porque realmente se aprecian todos estos valores artísticos aplicados en la obra. El cómo hay personas que pese a lo mucho que están interesadas en hacer en obtener dinero fácil, en hacer películas mediocres todo el tiempo, y que se van olvidando del formato en el que están haciendo las cosas, todavía hay personas que tienen deseos, tienen la disposición de hacer lo que aman, de crear cine, de transmitir un mensaje o una idea. No lo que hace Disney, no lo que hace Marvel o cualquier película de estas que son fáciles de hacer, que son fáciles de distribuir, porque realmente casi que ni siquiera hay que escribir en eso. Sigue existiendo personas que aman el cine. Creo que eso es lo que se debería de dar las gracias hoy. Espero les haya gustado mucho la reseña. La verdad, para ser la primera que hice no estuvo nada mal. Sé que obviamente hubo cosas que tal vez me pude haber equivocado o que tal vez no me tardé en explicarlas. Pero les aseguro que si ustedes le dan una oportunidad al canal, les aseguro que no solamente mi conocimiento va a ser mucho mejor de aquí a unos meses, sino que la calidad de los videos van a ser mucho mejores. Así que lo mínimo que podría pedirles es que le den una oportunidad al canal
y que puedan suscribirse. Dicho de este modo, muchas gracias por tomarse la molestia de ver este video. Yo soy Chino y esto es Fantastic Crimson. Hasta la próxima. Amor, vida de mi vida, escucha mi voz que con estas canciones